Gloria a Dios. Quisiera que me acompañe. Vamos a compartir la palabra del Señor en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, las crónicas de los reyes en el Antiguo Testamento. Allí encontramos muchos reinados, muchos sucesos que acontecieron al pueblo de Israel. Pero quiero detenerme en esta oportunidad en el reinado de Josafat. Un reinado que me gusta mucho, cómo allí él mismo describe la grandeza de Dios, en quien él está confiando. Pero también vemos una gran batalla que se desató contra Josafat. Y eso puede servirnos a nuestras vidas, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que decimos: esto sí que es una batalla, ¿no? Muchas veces cuando hay gente que por ahí pregunta: ¿y cómo estás? Y yo le digo: en la batalla. Es una frase que uso bastante, en la batalla, porque siempre se están librando batallas, ¿no? Uno puede decir: bueno, pero no es física, no es una batalla contra un ejército o contra soldados que uno pueda ver. No es esa clase de batallas. Son batallas de la vida, batallas tal vez que se puedan librar en la salud, batallas que se puedan librar en lo espiritual fundamentalmente, pero que uno tiene que trasladar esas batallas al resto de su vida para decir: bueno, detrás de cada batalla hay una victoria, o detrás de cada batalla encontramos que Dios siempre les dio una salida. Y acá vemos, justamente en el reinado de Josafat, si lo tiene allí en el capítulo 20, encontramos una gran batalla que se libró contra Josafat, pero que Dios le habló. Y Dios quiere hablarnos también en esta hora. Fundamentalmente Dios le habló para que Josafat esté tranquilo, para que Josafat pueda ser un rey que pueda confiar plenamente en Dios. Pero tal vez vemos que además de poder decirle Dios que él tenía que estar tranquilo, tal vez fue probado a ver en quién estaba confiando, a ver cómo estaba su corazón cuando se libró esa batalla. Y yo creo también que muchas veces vienen las batallas a nuestra vida y puede ser probado nuestro corazón, a ver cómo está nuestro corazón o cómo está nuestra confianza con el Señor. Porque si no somos probados, la Biblia dice que aún podemos ser probados como el oro cuando se lo pasa por el crisol, ¿no? Bueno, ahí está otro ejemplo de una batalla. ¿Qué pasa con ese oro cuando es pasado por el crisol, por el fuego? ¿Qué es? Es probado. A ver si es buen oro o no. A ver si es el oro que verdaderamente brilla cuando es pasado por el fuego, o es solamente una billutería barata. Bueno, podríamos decir ahora, el creyente cuando es probado es para ver si es un creyente de pura cepa, un creyente de puro oro, o es un creyente de billutería. ¿Qué clase de creyente queremos ser? ¿Queremos ser el creyente del puro oro fino, el oro brilloso, el oro que verdaderamente uno puede decir: este es oro puro, es creyente puro, o es un creyente de billutería? Bueno, eso lo dejamos para cada uno. Y después de esta historia vamos a ver qué clase de rey o creyente en Dios fue Josafat. Dice en el capítulo 20: pasadas estas cosas. A ver, lo tiene allí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, tiene como título La victoria sobre Moab y Amón. Dice en el versículo 1: pasadas estas cosas. A ver, me quiero detener un poquito ahí, porque estuve leyendo unos versículos antes. ¿Y a qué se refiere cuando dice pasadas estas cosas? Josafat fue un rey que, por sobre todas las cosas, ordenó la justicia, ordenó los jueces y les encargó fundamentalmente a los jueces de la nación, los que tenían que juzgar,
que tengan temor de Dios. Y mire si esto no es también para nuestros tiempos. Mire si no le tendríamos que decir a los jueces, a las autoridades, a los sistemas que hoy gobiernan, no solamente Argentina, el mundo, ¿no? El sistema, podríamos decir, político, el sistema económico, el sistema jurídico, todos los poderes que gobiernan las naciones. Mire si la palabra de Dios estuviera en sus corazones. Porque fundamentalmente lo que Josafat le dijo a los jueces es que tengan temor de Dios al juzgar al pueblo, porque no iban a ser ellos los que iban a juzgar, sino que Dios iba a estar con ellos para que juzguen con justicia. Por eso les dijo a los jueces, tengan temor de Dios, como diciendo, ustedes cada vez que determinen un fallo o algo, si es bueno o es malo, que lo hagan delante de Dios. Eso es tener temor de Dios, que esté Dios delante. ¿Para qué? Para que entonces puedan juzgar verdaderamente como Dios ha mandado en su palabra acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Fíjese si esto no es para estos tiempos, que se están también ahora debatiendo leyes que están contrarias a la palabra de Dios, que se quieren, ¿no?, infundir leyes contrarias a lo que Dios estableció desde los principios, ¿no? Que Él es el soberano, Él es el que da vida, el que sopla aliento de vida aún sobre el ser viviente que está dentro del vientre, que Él es el que da vida aún antes de nacer. Y mire qué importante entonces que cada persona de nuestro país pudiera tener temor de Dios, así como Josafat le dijo allí a los reyes. Mire, está en el verso 7, dijo, sea pues con vosotros el temor de Dios. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios no hace acepción de personas y en Dios no hay injusticia. Estas son las cosas que Josafat vino a ordenar. Pero presta atención entonces, porque cuando uno ordena sus cosas, su vida, o quiere ordenar una nación, o una ciudad, o su casa, o su familia, esto trasladémoslo a nuestra casa, a nuestra familia. Porque uno puede decir, bueno, que la gente del mundo que no conoce a Dios, bueno, pero que nuestra casa, nuestra familia esté también bajo estos preceptos, que sea bajo el temor de Dios, que nuestra familia la podamos gobernar. Veo también que hay algunos padres, madres, y podamos proponer en nuestro corazón que nuestra familia, nuestra casa, o los que van a ser papá y mamá, porque veo también algunos jóvenes que todavía no tienen hijos, o que no se casaron, pero que puedan proponer en su corazón, mi casa, mi familia, que esté también sujeta al gobierno de Dios, que Dios pueda ser el que gobierne nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, y podamos decir, acá, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, vamos a dirigirnos bajo los conceptos y preceptos de la palabra de Dios, porque en Él no hay injusticia. Él es un Dios justo, Él es un Dios que no hace acepción de personas, pero Él también es un Dios soberano que gobierna con rectitud. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Eso es la palabra de Dios que Él vino a establecer. Y Josafat ordenó eso a los jueces. Por eso dice, pasadas estas cosas, porque pasadas estas cosas se libró la batalla, se enojó el enemigo. Y esto yo lo traía para nuestra vida y para nuestros días. Cuando hay personas que quieren buscar a Dios, ordenar su vida, ordenar su casa, el enemigo se va a enojar y se va a librar una gran batalla. Nosotros a lo largo de nuestro ministerio, ¿cuántas personas se han querido acercar a Dios y comienzan y dicen, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, y automáticamente cuando quieren ordenar su vida, se levanta una gran batalla. El enemigo se enoja, tal vez si la esposa es la que quiere ordenar la vida, la casa, el marido tal vez no, y se levanta en contra y le empieza a hacer tal vez una gran batalla. Y pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Y mejor quédate acá y mirá el tiempo que perdés en la iglesia, dedicalo para otra cosa. O los mismos amigos o familiares, o al revés, ¿no? Si el esposo quiere buscar, tal vez la esposa le hace la contra. Y vemos que muchas veces
veces se levanta y no es el enemigo físico. Vuelvo a repetir, no es, pero entonces, pastor, ¿qué? ¿El enemigo quiere decir que es mi esposo, mi esposa? No, porque sabemos que la lucha es espiritual. La lucha acá en que tuvo Josafat fue una lucha física. Se levantaron los ejércitos de Moab, de Amón, de Siria y de todos los lugares que estaban allí rodeándolo. Y fue una lucha física. Pero nosotros lo trasladamos a nuestros días, a nuestros tiempos, a ese tiempo después de la cruz, podríamos decir. Y ya la batalla se libra en lo espiritual. El que está enojado es el diablo. El que está enojado es Satanás. Y va a tal vez influenciar o a querer mover alguna de sus artimañas. ¿Para qué? Para detener la obra del Señor, detener el crecimiento de un cristiano, detener el crecimiento de un hombre y una mujer de Dios. Y puede usar sus influencias espirituales. ¿Cuántas veces vemos, ¿no? que hay personas que piden ayuda porque ven que todo empezó a cambiar en su contra cuando quiso volverse a Dios? Cuando quiso y se arrepintió de su corazón, empezó y todos se levantaron en contra. ¿Cómo puede ser eso? Que una persona quiera buscar a Dios, quiera hacer lo bueno, quiera dejar tal vez un mal camino, un ejemplo. ¿Cómo puede ser que una persona quiera tal vez dejar la droga? Un joven o alguna adolescente que quiera buscar a Dios, dejar un vicio, y automáticamente todos se le ponen en contra. Sus amigos, ¿no? Las personas que supuestamente lo querían, no obviamente su familiar lo van a apoyar. Pero ¿por qué enseguida se arma un complot para que dejen los caminos del Señor? O le aparece otra tentación, le aparece tal vez quiera dejar la droga, y le aparece tal vez una chica que antes ni le daba bolilla. Y ahora, como él quiere ir a la iglesia, esa chica que es del mundo lo busca para sacarlo de la iglesia. Y como antes le hacía la contra y ahora lo quiere sacar. ¿Me entiende lo que digo? Doy ejemplo para que usted empiece a relacionar cómo trabaja el enemigo. Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, cuando la iglesia del Señor, los creyentes y las personas se vuelven a Dios y quieren ordenar su vida, automáticamente se levanta una batalla. Y tenemos que ser sabios y astutos para poder detener la obra del diablo. Qué linda es la película esa, Cuartos de Guerra. ¿Cuántos la vieron? ¿La han visto, Cuartos de Guerra? Muy buena, porque ahí determina justo el ejemplo claro de la batalla que se había levantado, ¿no? Para deshacer el matrimonio de esta mujer. ¿La vieron ustedes, no? Que bueno, el esposo quiere buscar por otros rumbos y busca ahí querer engañarla, y ella se da cuenta a través del ejemplo y los consejos de una anciana que buscaba a Dios, que su lucha no la iba a ganar con sus armas naturales, porque la iba a perder. Y se dio cuenta que su lucha era contra el diablo, contra las tinieblas, y empieza a orar y a declarar la guerra al diablo. Y me parece bárbaro el ejemplo que da, cómo esta mujer le enseña a orar, dejar las comodidades de lado. ¿Cuánta gente quiere librar una batalla contra el diablo pero no está dispuesto a dejar una comodidad de tal vez un domingo a la mañana venir a la iglesia? Ah, no, porque era más lindo verlo por internet. Sí, al que no puede venir, sí, pero al que puede venir se tiene que esforzar y decir, bueno, me levanto más temprano, tomo el matecito antes, vengo a la iglesia. Es un tiempo que uno, o en su casa, o en la semana. ¿Cuánta gente que tal vez solamente a Dios se cree que lo tiene que buscar el día domingo? Porque el domingo es el día del Señor. ¿Ha escuchado esa frase? No, el domingo es el día del Señor. ¿Quién dijo que el domingo es el día del Señor? Si todos los días es el día del Señor. ¿Me está entendiendo? Esa es la religiosidad. La religión que te dice, búscalo a Dios solamente un día. A ver, eso es la religión. Si a usted le preguntan, ¿usted es religioso? No, porque la religión me enseña que yo a Dios solamente lo tengo que buscar un día a la semana y en un lugar determinado, en un templo. Y después el resto de los días y de mi vida hago lo que yo quiero. No, esa es la religión que nosotros no aceptamos. La palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor me enseña que todos los días le tengo que buscar,
Qué lindo cuando el salmista dice: temprano yo te buscaré, aún de madrugada esperaré en ti. Qué lindo cuando uno puede decir: en todo tiempo se libran batalla, en todo el tiempo. O solamente usted tiene que atacar los días domingos. Solamente los domingos usted se tiene que poner la armadura del Señor. Dice Efesios ahí, calzados, ¿no? Y ponerse toda la armadura de Dios. Pero ¿cuándo tenemos que estar con toda la armadura de Dios? Todos los días, muy bien. Y todo el tiempo, aún en las madrugadas podemos levantarnos, ¿no? Y en el nombre de Jesús deshacer las obras del diablo, en el nombre de Jesús quebrar todo yugo de maldad. Si tal vez hasta aún el enemigo puede usar pensamientos, ¿no? Que son utilizados como dardos de fuego, usted los tiene que apagar en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, ¿no? Mire, hace poquito nos pasó algo que sinceramente estuve 2 o 3 días muy angustiado y tuve que sacarme esa angustia. Pero nos pasó que vino una mujer y literalmente nos estafó. Nos estafó con dinero, con bastante dinero, pero abiertamente, porque nos mintió en la cara. Porque uno, sinceramente, uno al ser cristiano generalmente confía, porque como uno no va a estafar, no va a mentir, no va a engañar a las personas, se piensa que los demás tal vez van a actuar igual. Y a mí me pasó. Después le decía a Sol, qué ingenuos que fuimos. Porque uno generalmente, y bueno, pero tenemos que saber que la gente no es así. Pero bueno, para mí fue una gran enseñanza de que muchas veces uno es ingenuo en estas cosas y podemos ser engañados, estafados. Y nos pasó. Pero en la cara nos mintió. Porque después entonces no la vimos más, se ve que no era de Junín. Y nos estafó con dinero. Y estuve tan angustiado. Y me tuve que sacar esa angustia, pero pasaron como 2 días. No me podía sacar, porque me acordaba de cómo puede ser que nos mintió así. ¿Cómo puede ser que nos estafó de esta forma? Y a su vez también uno se empieza a culpar. Y me dice, pero ¿qué? ¿Cómo fui tan ingenuo? ¿Y cómo permití esto? Y bueno, y ahí es donde también entendí. Y de acá tuve que sacar una enseñanza. Por eso oré a Dios y después el Señor me dio una enseñanza. De que uno muchas veces es ingenuo en muchas cosas. Somos ingenuos tal vez en cosas que no conocemos. Esto es algo que a veces, bueno, un negocio a veces uno hay cosas que no conoce. En el tema por ahí financiero también hay cosas que a veces no conoces. Por eso, bueno, hay gente que conoce de estas cosas. Pero después entonces, ¿a qué lo reflexionaba yo y lo llevaba a mi vida? A no ser ingenuo en lo espiritual. Porque bueno, de última, el dinero se repondrá, el Señor nos proveerá. Después por eso se lo entregué al Señor y dije, ya está, el Señor de otro lado nos va a bendecir o esto lo vamos a recuperar, ya está. Pero en lo espiritual, cuando se es ingenuo en lo espiritual, cuando no se sabe que hay una batalla en lo espiritual, cuando no se sabe que el diablo es el que vino a matar, hurtar y destruir y quiere arruinar las familias y quiere arruinar los matrimonios y quiere arruinar los hijos y quiere arruinar la salud y quiere arruinar la vida de las personas, cuando se es ingenuo en lo espiritual, entonces allí se pierden las batallas en lo espiritual. Y cuando perdés una batalla en lo espiritual, no hay forma de recuperarlo. El dinero se puede recuperar, la salud tal vez con algún medicamento, algún tratamiento se puede recuperar, pero qué importante es saber que al diablo hay que ganarle la batalla en lo espiritual, y no se gana con la ingenuidad de decir, y bueno, pobrecito de mí, Señor, y orar así de esta forma religiosamente. No, en lo espiritual se gana librándole una batalla al diablo con toda la armadura de Dios, con la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, deshaciendo las obras del diablo, como Jesús dijo, he aquí que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto. Nos cubrimos con toda la armadura de Dios y al diablo lo ponemos debajo de nuestros pies, donde tiene que estar, y lo echamos fuera de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra salud, de la economía y de donde sea que el diablo venga en contra. Nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos una gran victoria que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario.
Calvario, cuando allí Jesucristo dio su vida, derramó su sangre y al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Aleluya, gracias Señor. Allí donde está, levante su mano al cielo y dígale: gracias Señor, gracias porque me das entendimiento, gracias Señor porque no estoy solo en esta batalla. Aleluya, gloria a Dios. Cuando entendí esto de que no podemos ser ingenuos en lo espiritual, entendí también que cuántas personas son estafadas en lo espiritual. ¿Me está escuchando? Quiero que me entienda. Son estafados espiritualmente. Cuando a una persona se le enseña mal acerca de lo espiritual, acerca de la palabra de Dios, está siendo estafado. No digo de una estafa económica, que vuelvo a repetir, si es estafado económicamente es tremendo, es feo, es horroroso, es injusto, tiene que ser hasta penado con la ley. Pero si es estafado espiritualmente, no hay ley que le avale. ¿Me entiende? Porque estamos en libertad de culto. Entonces cualquier persona puede decir cualquier cosa, cualquier persona puede engañar con cualquier cosa, cualquier brujo puede engañar con cualquier enseñanza. Cualquier falso profeta, cualquier religión puede enseñar cualquier cosa. Y eso es una estafa espiritual. Y me tengo que dar cuenta. Si hay personas que le estafaron espiritualmente, ¿cuántas enseñanzas erróneas estamos escuchando en estos tiempos? Por internet, como hoy, claro, el medio que durante toda esta cuarentena se usó para enseñar o para predicar, o la gente misma para alimentarse de la palabra de Dios, fue internet. Entonces escuchó a vida y a vida por haber un montón de enseñanzas. Hace poquito vino un amigo que va a otra iglesia, pero es amigo de la escuela primaria. Y entonces, claro, él me decía que durante este tiempo estuvo mirando un montón de cosas. Y yo le dije: no, cuidado, no miré un montón de cosas. O alimentate de la palabra de Dios y alimentate de personas que puedan ser verdaderamente de bendición. Y no le usé esta palabra porque esto me lo enseñó ahora, pero que no te estafen espiritualmente. Venía de viaje el otro día y ponía una radio. Digo esto porque justamente también entonces esta semana y puse una radio, que es supuestamente una radio cristiana, porque pasan alabanza, es radio cristiana, pasan corito, pasan alabanza, pero en el medio justo vengo escuchando una prédica y me agarraba la cabeza, no sabía qué hacer, no alcancé a tomar nota del número de teléfono, porque era el número para llamarlo y decirle: es una aberración lo que estaba predicando. Decía que al diablo le tenía que ganar yendo a la iglesia a buscar un sobre para pactar. Vení, entonces le vas a ganar al diablo pactando. Diablo inmundo está vencido por la sangre de Cristo y nosotros no tenemos que vencer al diablo con un pacto. El nuevo pacto lo hizo Jesús en la cruz. ¿Me está escuchando? Y le enseñaba eso a la gente. Un ejemplo que doy, que aberraciones, estafas espirituales que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro corazón. Cuando viene entonces la batalla, porque a Josafat entonces se le libró esa batalla. Usted después lea toda la historia en 2 Crónicas 20. Yo se la voy a resumir. Él, dice la palabra del Señor, que llamó a toda la congregación de todas las ciudades, de los pueblos, vinieron. ¿Y qué hizo? Pregonó un ayuno, una búsqueda de Dios. Y oró y alzó la voz y se puso delante de todos orando a Dios y exaltando el nombre de Dios. Dios, no eres tú el que tienes el poder. Y empezó a exaltar el nombre de Dios. Un consejo: ante la batalla, ante la primer prueba que venga, usted exalte el nombre de Dios, porque nosotros somos débiles. ¿Cuántos saben que somos débiles? No, somos débiles. Entonces el enemigo, como sabe que somos débiles, nos viene con la batalla y viene con todo su arsenal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantar nuestras manos al cielo, orar, arrodillarnos, ayunar, lo que sea, en lo espiritual, pero exaltar el nombre de Dios, poner en alto el nombre de Dios. Entonces él empezó a proclamar la grandeza de Dios. No eres tú, oh Dios, el que fundaste los cielos. Y empezó a exaltar el nombre de Dios. Tú prometiste que iba a orar y tú me ibas a escuchar.
Entonces le recordó a Dios las promesas. Segundo ejemplo, en la batalla, recuérdele a Dios las promesas. No es que Dios se olvide, pero cuando usted las recuerda, se las recuerda a usted mismo. Usted recuerda las promesas. Señor, tiene un problema económico. Señor, tú prometiste, Señor, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Tú prometiste, Señor, que suplirías todas las cosas. Tú prometiste, Señor, Dios mío, que si yo, Dios mío, soy fiel, tú eres fiel, Señor. Qué bueno cuando uno empieza a recordar las promesas de Dios. Señor, tú prometiste, Señor, que si traigo las ofrendas y los diezmos, tú derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Y empieza entonces a recordar, bienvenida a las bendiciones, bienvenida a las promesas del Señor. Eso es lo que hizo Josafat. Entonces viene el profeta, el hombre de Dios, y le dice a Josafat: Josafat, Dios te dice así: mía es la batalla, no habrá para que peleéis, vosotros estaréis seguros. Clamad a Dios, aclamad, alabad a Dios, vayan los cantores adelante, suenen las trompetas, marchen, porque Dios peleará por vosotros. Y entonces, ¿qué hizo Josafat? Agarró a los músicos, agarró allí a los cantores, a todo el pueblo, y le empezó a decir: proclamemos la grandeza del Señor. Y empezó a decirle: glorificad a Dios porque para siempre es su misericordia. Glorificad a Dios porque para siempre es su misericordia. Y ahí va el pueblo marchando. Glorificad a Dios porque para siempre es su misericordia. Glorificad a Dios porque para siempre es su misericordia. Me imagino una y otra vez. Alguno tal vez se habría cansado. Por eso nos necesitamos. Dígale que tiene a su lado: nos necesitamos para alentarnos, para apoyarnos, para poder cada uno con el otro decirle: vamos, glorifiquemos a Dios. Está en la batalla, pero glorifica a Dios. Está pasando por un problema de salud, pero glorifiquemos a Dios en esto. Y empezaron: glorificar a Dios porque para siempre es su misericordia. Y me imagino cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. En eso que ellos iban marchando, en el lugar de la batalla, en el campo de la batalla, Dios mismo hizo que sus enemigos se confundieran entre ellos. Se empezaron a pelear entre ellos. Se empezaron así a enloquecer. Cuando llega el pueblo de Dios al lugar de la batalla, se dieron cuenta que sus enemigos estaban vencidos. Y así el diablo está vencido, y así los demonios están vencidos, y así toda batalla que se libre en contra de los hijos de Dios. Cuando glorificamos al Señor, nos damos cuenta que Él es el que pelea por nosotros, que nosotros tenemos que glorificarle, marchar. Póngase de pie, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios.